Yo con todos. ¿Alguna consulta sobre las clases pasadas, dudas que tengan para poder saldarlas antes de comenzar con la clase? Roshan, Jonathan, René. Somos cuatro personitas, podemos preguntar lo que sea. Si no hay consultas, entonces comenzamos. Esta tercera clase ya se trata sobre el tema de carga de explosivos en minería superficial. Aquí vamos a ver todas las técnicas, las metodologías que se va a aplicar, los hacks que se hace al momento de carguío. Vamos a darle una hora a la parte de carguío y una hora al tema de costos. Cómo calcular el TDC, cómo calcular dólar tonelada, dólar cubo, algo rápido y le voy a mostrar un presupuesto que acabo de hacer para un proyecto civil de gran envergadura acá en la costa del Callao, que se llama Puerta del Pacífico, en donde se van a listar aproximadamente 5,5 millones de toneladas de roca ya entre 60 kilos a 6 toneladas, variación de granulometría, para que ustedes puedan ver cómo se estructura un presupuesto, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos visto, de toda la secuencia de trabajo que se tiene, señores, la parte de carguío ya engloba lo que es diseño y distribución de carga, tiempos de detonación, variedad en secuencia de salida, simulaciones de voladora con software, ¿ya? Control de vibraciones en campo cercano y campo lejano. Y esta es la parte más importante, control de operaciones en campo. Yo puedo ser un buen ingeniero, un buen asistencia técnica, un buen diseñador, pero si no transmito mis ideas a, en este caso, a mis manipuladores, a mis operarios, a mis ayudantes, simplemente parte de ellos por tener años de experiencia, van a cargar de acuerdo a su criterio. Y uno quiere en momentos hacer pruebas para ver si hacemos variaciones. La parte operativa que es de campo se centra normalmente en cargar, conservar, cargar, amarrar y detonar, pero no la ven la parte económica. Entonces, las variaciones de diseño se hacen con la finalidad de optimizar todo el proceso. ¿Ya? Y la parte de control de gases y minimizar los flares. Siempre va a haber una que otra proyección. La idea es que no, eh, que no se produzcan, ¿no? Muchachos, me confirman si se logra escuchar porque no veo que el micrófono presente alguna emisión de sonido acá en el gráfico. Y se logra escuchar. ¿Sí? Bacán entonces. ¿Ya? Entonces, lo que primero se hace, muchachos, eh, cuando ya la malla se ha perforado, ya supuestamente tiene que ser una malla programada, se hace un protocolo de voladura, que es un documento auditable, fiscalizable, en el cual tiene esta siguiente estructura. Primero va lo que es pues su carátula, donde va el número de protocolo, empresa, el frente, la fecha de voladura, qué área pertenece, quién es el responsable, ya, y va la firma de los encargados. En parte de lo que le sigue ya viene en sí lo que es el diseño. Ya este diseño de esta malla pues presenta la cantidad de taladros, tanto sea producción, buffer, precorte, task, otro shortfall, taladros para mallas, digamos, para algunos trabajos secundarios. Entonces aquí se pone la cantidad de taladros, su diámetro, su altura promedio, su burde, su espaciamiento, el volumen que te genera cada taladro y la cantidad de explosivos aprox que se utiliza. Esto es uno de tantos modelos que se hace, ya en este caso es para perforación y voladura en plataformas de gran envergadura. Para carretera, pues lógico que aquí va a ir una sección más pequeña. Y así tiene que poner el corte en planta de todos los taladros, tu amarre, tu secuencia de salida y también en perfil, para ver qué parte de esto tiene perfil crítico y qué parte va a tener un carguillo normal. Ya en este caso esto es un protocolo que se realizó en Mina Quillabeco cuando estaba en proceso de construcción, ya con Supermix, POX y SMI Fluo, que era la supervisión. ¿Qué más de bueno tiene este protocolo? Pues tiene los diseños de carga por tipo de taladro. ¿Ya? Entonces, se saca un promedio.
Lógico que cuando es, por ejemplo, plataformas en nivelación de terreno, por más que sean taladros de producción, siempre van a tener longitudes diferentes, porque se utiliza para nivelar. O en algunos casos, pues pasa que cuando tú perforas bancos superiores, a veces en tema de sobreperforación, se pasan de lo que te manda el diseño y en un momento se olvidan del relleno, del nivelado. Entonces, si tu banco era 12 metros, pues el primer banco te vuela 13. Ya entonces, para el segundo ya te quedaría 11, pero sigues volando con 12,5, 13. Va a haber un momento que el planeamiento te va a diseñar una malla de corrección, en donde en algunos casos tienes taladros de 8 metros, 9 metros, incluyendo sobreperforación. Entonces, aquí ya viene un problema bien grave porque para taladros mucho más cortos de menor longitud, tú tienes que reducir tu malla. Digamos, banco de 12 metros, tengo una malla de 4x5, 4x5, 4x5. Ya entonces, el primer banco no volé 12, voló 13 metros. Ya el segundo banco volé 12 metros. Ahí van 25. Entonces, para los 36 que deberían ser para el tercer banco, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría en este caso 11 metros. Entonces, para una altura de 11 metros, la malla tendría que ser mucho más reducida, ya digamos un medio metro, descontar un medio metro a burde en espaciamiento, para que, para que el índice de rigidez, que viene a ser la altura de banco, que viene a ser la altura de banco entre el burde, sea mayor o igual a 3 y puedas obtener una buena fragmentación. Acuérdate que el índice de rigidez mayor o igual a 3 te genera buena fragmentación y baja probabilidad de fly rocks con esta simple fórmula. Entonces, ¿qué pierdes? Estás perdiendo metros lineales de perforación en exceso en los bancos superiores y estás también perdiendo metros lineales en el tercer banco por la reducción de malla. Tienes que aumentar cantidad de taladros. Entonces vas haciendo un doble gasto simplemente por falta de control. ¿Ya, muchachos? Y por supuesto, en algunas correcciones que tengan los ingenieros tienen que anotar, como es un documento legal, pues con esto, frente a alguna corrección de algún diseño de carga que el cliente se le antoje, bajo su responsabilidad va a firmar. Si hay alguna proyección o la granulometría sale un poco más gruesa, pues ya tienes cómo respaldarte. ¿Qué más presenta este protocolo de voladura? Pues lo que es el vale de explosivos. Ya aquí tú vas a detallar la cantidad de ANFO, cordón, booster, emulsión, nitrato, si es que es minería, tajo abierto a gran escala, emulsión matriz, nitrito de sodio gasificar, para gasificar. En este caso ese es el voladura electrónica, tus detonadores electrónicos y tus backups, tus faneles simples, tu cable jumper. Ya, muchachos, se detalla todo. Ahora la consulta para ustedes es, cuando yo hago un protocolo, en este caso un vale de salida que está dentro del protocolo, ¿se saca exacto, se saca un porcentaje más o un porcentaje menos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sacar un 10% más, sacar exacto o sacar un 10 o 20% menos? No sé, díganme ustedes, ¿qué sería lo ideal? Sacar más, ¿no? Claro, exacto, sacar siempre un como máximo un 10% más. ¿A qué se debe esto, señores? Que es preferible como primera instancia devolver explosivo que te sobre antes de que te falte. Es mucho más vergonzoso regresar al polvorín o que tu camión fábrica nuevamente haga un tercer o cuarto viaje para justo antes de que esté unas horas de que empiece la voladura. Entonces, y otro problema es que no todos los taladros tienen la misma longitud. Normalmente se saca el explosivo tentativo para la malla planificada. Ya, para la malla planificada. Entonces, siempre hay de repente un uno o dos taladros de ayuda. Cuando se ponen taladros de ayuda, cuando se tienen dos, tres tipos de malla dentro del mismo polígono, quizá por presencia de mineral, desmonte, de baja ley, alta ley. Entonces, siempre hay taladros de ayuda para que cuadren estas mallas, la unión de todas estas mallas.
Entonces siempre un 10% adicional, igual en la cantidad de accesorios, es mejor devolver. Ahora, si te falta explosivo, eso sí es bien complicado, quedas mal como empresa. Ya quedas mal como empresa, ya sea en voladura con carguido manual o voladura con carguido mecanizado. En la mina donde soy, pucha, a veces la voladura la postergan para 2 de la tarde. Ya cuando se ve que aún falta cargar, pues simplemente la postergan para fin de guardia. Lógico que le opera una resondrada fatal en este caso al B1 de la contratista, ya a los supervisores que se encuentren a cargo. ¿Qué más? Ah, la línea de tiempo. ¿Cuándo se hace una línea de tiempo, señores? Cuando la obra se encuentra bien alejada de tu polvorín o de tu cancha. Pasa bastante, por ejemplo, en Quillabeco teníamos las obras de carreteras, plataformas, canteras, estaban no por distancia horizontal, sino por el zigzagueo de carreteras que se tenía debido a la geografía. Pues el polvorín se encontraba aproximadamente a hora y media, 2 horas del frente de voladura. Lo que se hace, se tiene una línea de tiempo aprox, desde cómo se sale, desde a qué hora se sale de polvorín, la llegada del personal y el explosivo al proyecto, ya los inicios de trabajo que se va a hacer, cuánto te vas a demorar entre el inicio y la finalización del carguillo. Hay un momento que se hace un meeting de voladura. Ya, el meeting de voladura es una reunión que se hace tanto entre el cliente y contratista para explicar todo el proceso que se va a hacer, los recursos que se están utilizando y se explica también el porcentaje de avance del carguillo de la voladura. También se hace la presentación de los vigías, sus ubicaciones, ¿ya? Y si es que en alguno de los casos un contratista, no solamente cliente y contratista de voladura, sino algunas empresas conexas que estén haciendo trabajos alrededor de los 500 metros de la voladura, algunas empresas conexas en las cuales ellos tienen que comprometerse a la evacuación antes de media hora antes por lo menos del proceso de ya del protocolo en sí, activación de cierre de vías y lo que viene de más. Entonces ellos deben firmar este documento también, firman este documento con la condición de que garanticen la evacuación de su personal y sus equipos del radio de influencia, tanto de 300 como de 500 metros. En el caso de Shogun, por ejemplo, San Martín tiene un protocolo, no la misma empresa Shogun, San Martín Contratistas tiene un protocolo bien detallado. Cuando hace recuento de vigías, después hace un recuento de todas las contratistas. Ya, si tiene 50 contratistas, por radio llama a las 50 contratistas haciendo que confirmen la liberación de su personal y que están fuera de radio influencia. Aquí que van, como le dije en esta lista, los personales que están en compromiso, tanto como compañía, la empresa que hace la voladura, empresas de obras civiles, de medio ambiente, también empresas, no sé, que hagan obras civiles, concreto, entre otras. Ahora, ¿qué pasa si es que de repente se malogró un equipo? De repente hay un cargador frontal cerca, hay una luminaria que los neumáticos se le han desinflado y tienen que evacuar. Si es que no se puede y están en contra del tiempo, digamos media hora, un cuarto de hora antes de que inicie el cierre de vías, pues eh, lamentablemente tiene que acercarse este personal y firmar este documento. ¿Sabes qué? Bajo mi responsabilidad queda el equipo dentro de los 300 metros por fallas mecánicas. Entonces, si pasa algo con una proyección o alguna rotura o una presencia que, digamos, una consecuencia producto de la voladura, pues tú como empresa que te dedicas a hacer voladura ya salvas de responsabilidades. Por eso le digo, es un documento legal, auditable y que te libra de responsabilidades. ¿Qué más o qué más cuenta un protocolo de voladura, señores? Con un plano de radio de influencia. Ya tiene que estar en un radio de 300 metros y de 500 metros. Ahora, la consulta para ustedes es, em, ¿el radio de influencia parte del centro del polígono o de las aristas del polígono?
Porque si tengo un polígono, no sé, de una malla de 100 metros por 50 metros, entonces saco el radio de influencia del centro de masa o saco cuatro radios, mejor dicho, uno de cada arista, los intersecto. ¿Cuál sería lo ideal? Del centro. Mm, Imaginemos, ya, tú dices el centro. Normalmente cuando las mallas son pequeñas, René, cuando las mallas son pequeñas, digamos de 20 por 30 así, no tiene mucha incidencia ya en el tema de radioinfluencia y todo depende del cliente. Ya la idea de todo proceso de todo control de seguridad es irse a lo más extremo posible. Si tú sacas el radio del centro de la malla, pues digamos, uno de los talados de las aristas ya no está dentro de los 500, su radio está yendo más allá del radio céntrico. Entonces, si tú estás, digamos, fuera del radio central de los 500 metros, pero el radio de una arista da 10 metros más allá, si te pasa algo, entonces créeme que el seguro o la decisión que tome la mina va a tratar de lavarse las manos. Entonces, la metodología es que si se tiene un polígono grande o irregular, se haga un círculo por cada arista y de ahí se intersecte. Ya se intersecte en estos círculos, estos radios, y entonces ahí recién vas a ver en dónde vas a ubicar tus vigías. Normalmente los vigías se ubican en zonas transitables, donde hay carreteras, donde hay pases peatonales. Quizás si es que tienes vivienda cerca, tienes vivienda cerca, tienes pues el vigía cuando parten en este caso del punto de la malla a hacer el recorrido, tienen que no caminar en línea recta, sino en zigzagueo, ir buscando que no haya animales, personas dentro del radio. Y tienen que ser amos y señores de su punto de vigilancia. Entonces, mientras más aristas tenga, pues vas a tener que tratar de buscar más vigías. Si es que tiene muchas intersecciones, caballero, tienes que entonces preverte de personal. Normalmente los vigías son personas manipuladores, ayudantes de carguío, ya que ya han terminado. Y si es que te estás contra el tiempo, ves que tu personal no se va a dar el tiempo de terminar el carguío porque tiene que ir a vigías, pues tienes que coordinar con el cliente para que te haga préstamo o alguna empresa conexa por allí que tenga, eso sí, capacitación de vigías de voladura. No es lo mismo vigía de tránsito que vigía de voladura. Hay que tener en cuenta eso. Ya. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo es un proceso de voladura, señores? Normalmente a partir de todo horario de voladura está entre las 12 y 12 y media. Normalmente se detona 12 y 20 y 12 y media. Hay unas más estrictas, otras no. Entonces, por favor, apagar su audio un ratito para poder explicar. Ay, por favor, silencia tu micrófono. A las 11:30, como mínimo ya, todas las contratistas y empresa principal deben estar evacuando los equipos. 10 para las 12, los vigías ya deben estar en camino a sus puntos. Entonces el B2, que es el encargado, digamos, de la empresa contratista, está en contacto radial con sus vigías. Se hace un recuento número uno en el cual se pregunta el estatus, su ubicación. Atento, vigía de voladura, generarme su ubicación. Entonces ellos dicen, estoy en ruta, estoy en 30%, estoy en 40% de evacuación. Se hace un conteo número 2 en donde ya los vigías deben estar en sus puntos, con sus conos, sus caballetes o una camioneta y sus paletas de pare, prohibido el paso. En este caso, pues ya todavía no deben cerrar vías, que estén con sus recursos en cada punto, sí. Entonces, en el segundo conteo, ya el vigía dice su ubicación y si es que la evacuación está a un 100% también la lanza.
Para el tercer conteo de vigías ya el B2 y B1 autoriza el cierre de vías. ¿Ya? Lógico que el B2 le va a consultar al B1 que es de compañía si también por su parte el O1 ha evacuado sus equipos de minera. Una vez que ya se han cerrado vías, pues si es que es voladura electrónica, lo que van a hacer es buscar señal entre el remoto y la unidad de disparo. Una vez que hay señal, mandan la orden para cargar condensadores. Esto lo autoriza el B1. Si es que ya cargaron condensadores, dependiendo ya sea empresa EXA, Orica, Famesa, sus sistemas electrónicos tienen un tiempo de cargueo de condensadores. Si es que, digamos, en el caso de Famesa tienen 3 minutos. Si es que a partir de los 3 minutos todavía no dan la autorización para detonar, se tiene que, digamos, descargar los detonadores nuevamente. ¿Ya? Porque si no, en este caso, la batería de la unidad en este caso de disparo, va a consumirse rápido por mantenerlo allí con condensadores cargados. Entonces, después de esto, una vez que se confirmó, el B1 dio la autorización para hacer el conteo. Hace 5 4 3 2 1 y la detonación. Ahora la consulta para ustedes es, cuando se hace el conteo desde 5 hasta la detonación, ¿es con la radio apretada o suelta en cada que haces un conteo? 5 4 3. ¿Tienes la radio apretada o vas soltando conforme vas contando? ¿Y por qué? Susténtenmelo, muchachos. Ustedes pueden. Luego hacen un conteo, el conteo regresivo. Se tiene la radio apretada, 5 4 3 2 1 o se suelta. Jonathan, Fly, La radio apretada para que todos tengan conocimiento del momento de la voladura. de uno lo que hacen es, tienen apretar la radio 5 4 3 2 1, pero ¿qué pasaría si en ese conteo a un vigía se le pasa un borrachito o se le pasa un personal de la población, se mete dentro de la radio influencia? ¿Qué pasaría y el vigía trata de comunicarse contigo y no tiene respuesta tuya porque tú tienes apretado el botón de hablar en radio? Entonces, el estándar de la mayoría de minas es hacer el conteo, apretar el botón de radio 5, soltar unos segundos, apretar nuevamente 4 para darle tiempo a cualquier emergencia que presente un vigía frente a un personal o un animal que entre a la radioinfluencia o algún tercero, pues parar el proceso de conteo. Y así ha pasado. Yo he visto B1 viejos, ya mayores, que son cerrados, que hacen el conteo con el botón de hablar de la radio apretado. Entonces debe darte una holgura, ya frente a cualquier contingencia que se tenga. Una vez que se realice el proceso de detonación, pues la malla detona en sí y tienes que esperar de 5 a 10 minutos para la evacuación de gases. Ya, en canteras lo hacen en 5 minutos. Estaba en una cantera yo en Lima, en Ventanilla, que salió la detonación y el español ahí nomás se metía con la camioneta. Todo depende del cliente, pues, y cómo hayan sido entrenados. Uno como peruano tiene que hacer bien las cosas. Tiene que respetar sus protocolos, sus estándares. Eh, lo normal son 5 minutos para que los gases producto de la detonación, en este caso si hay gases nitrosos, CO2, vapor de agua, se libere con el viento y que la masa rocosa también se enfríe. Ahora, una vez que pasan los 5 minutos, tú tienes que pedir autorización a lo uno para poder ingresar a la malla. En ese momento, con la camioneta te vas flash, te metes a la malla y tienes que verificar que todos los tambores hayan detonado, que no haya un tiro portado. Tienes que recorrerte toda la malla. En este caso, si tienes una camioneta, no vas a ir solo, pues tienes que ir con tu conductor, dos manipuladores más y tu persona, como para que se repartan toda la malla y verifiquen
que todo hay quemado superficialmente, que cada taladro haya detonado. Ya cuando todos los taladros han detonado, pues la malla se ve bien esponjadita, bien fragmentadita. Cuando hay TQs, pues hay parte de que se ve que no esponja, ya no esponja. Y no necesariamente un TQ es por mal amarre, sino por mal cebado o por mal carguillo, o el tema de atacado, como con los atacadores, los palos o los tubos de PVC. Entonces, si toda tu malla ha detonado, bacán, has visto que la granulometría salió ok, pues tienes que ya avisar a lo uno, atento, uno, voladura sin novedad, podemos retomar operaciones. Entonces, vigías, abran paso, liberen vías y se puede retomar el tránsito una vez que tú ya hayas verificado. Ahora, si en el proceso de minado, ya en el proceso de minado, hay un TQ, ese es otro ese es un show, ya, eso es un show, porque normalmente cuando hay TQs, por más que la malla superficial haya quemado, ¿qué quiere decir? Que ha habido una mala manipulación. Es por eso que tu personal tienes que entrenar bien en el tema de cebado, de carguillo, de atacado y de amarre. Tienen que entender cómo funciona un fulminante, cómo funciona un fanel CTD, un retardo de fondo simple, un fanel dual. Ya todo eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, ¿qué ha pasado aquí, muchachos? ¿Qué está indicando esos dos círculos? ¿Qué es lo bueno y lo malo de esa voladura? ¿Alguien? ¿Qué ha pasado en esa voladura, señores? Dense cuenta, hay dos equipos dentro del radio de influencia. Ni siquiera de 50 metros, eso debe estar a 20 metros de la malla de voladura. Hay una luminaria ahí en la cresta del talud y hay una perfo ahí a 20 metros de la cresta de ese talud. Entonces, 20 o 30 metros como máximo. Gracias a Dios fue una voladura controlada. Como en este caso los equipos estaban con fallas, la luminaria estaban con los neumáticos reventados y no tenía en este caso adaptador para jalar con la camioneta, pues se dejó allí. Se le informó claro al de operaciones de esa empresa que bajo su responsabilidad, pero aún así dijo, hostia, tu responsabilidad es que la voladora sea controlada. Pero aún así, miren, no ha proyectado, simplemente fracturó, fragmentó y esponjó. No hubo proyecciones. Por acá le voy a mostrar un videito del proceso resumido. En este caso del carguillo manual. Normalmente España, por ejemplo, en este caso resalta porque son cantereros y no necesitan de topografía para gestionar una cantera. Bueno, muchachos, miren allí. ¿Qué están haciendo ahí los operadores? Descargando el explosivo y más acá adelante han distribuido el explosivo por encima de toda la malla. Ni siquiera han empezado a cargar. ¿Con qué finalidad creen muchas? Que primero distribuyen todo el explosivo, ya aprox que le va a entrar por taladro, sobre toda la malla. Y no empiezan descargando, están cargando. Descargando el explosivo del camión, empiezan el carguillo por taladro. ¿Por qué motivo creen que primero distribuyen el explosivo sobre la malla?
En minería subterránea, pues lo único que se distribuye es el cebo, después el explosivo tú vas cargando, cargando, vas cebando, cargando. Esa es una mala práctica, quizá mala práctica por tema de carguillo, pero por tema de espacio, pues eso es lo que se hace, ¿no? Pero en el tema de superficie, tú distribuyes la carga programada por taladro, porque tú ya sabes cuánto explosivo le va a entrar por taladro aprox. Ahora, ¿con qué finalidad hace esto? Porque muchas veces cuando el personal operativo no es ducho, no tiene la experiencia suficiente, es que ni bien están descargando el explosivo del camión, ya están abriendo, cebando las emulsiones, metiendo en este caso el cebo, fanel, lo que la prima que es en este caso los cartuchos de emulsión con el fanel, y ahí están agregando los sacos de ANF. Y van la mitad de la malla, bacán, van tres cuartos de la malla y se les acabó el explosivo. ¿Qué creen que ha pasado si es que se les ha acabado el explosivo? ¿Han calculado mal? ¿O qué creen que ha pasado? Cargaron los tres cuartos de la malla y un cuarto falta cargar. Ha sobrado sí cartuchos de emulsión, porque supuestamente van dos por cada taladro. Uno para cebo y otro para el que dé un poder rompedor adicional. Pero hablando de sacos de anfo, faltaba para, digamos, si son 100 taladros, para 25 taladros. ¿Qué ha pasado ahí, muchachos? ¿Qué creen que haya pasado? Si de 100 taladros, 25 se han quedado sin alfa. ¿Nadie? Hay grietas en los taladros, podría ser. Exacto, eso es René. Por eso lo que tú diseñas tienes que hacer que se respete en campo. ¿Ya? A veces el manipulador simplemente carga, le pagan por cargar. Entonces, lo que tienes que hacer, por cada taladro van a entrar dos sacos de AFO, dos sacos de AFO, o sea, 50 kilos. Ya si es que de repente, y esos 50 kilos representan quizá, si tú tienes una altura de banco de 10 metros, quizá representan 7 metros. Pero el operario de carrillo echa dos sacos de anfo y winche, quizá llegue a 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que el anfo se escabulló por alguna grieta, alguna fractura. Entonces, si no llegó a la altura de 7 metros que tú lo habías programado, lamentablemente vas a tener que ponerle una cámara de aire o si no, poner una longitud de taco grande para rellenar los 5 metros de taco. Se tiene que hacer así. Lógico que la granulometría en la parte superficial no te va a salir tan buena porque tienes 5 metrazos de taco. En la parte de abajo sí va a salir bien molido. Pero estos taladros se reportan, tú tienes que identificar los taladros. Y como les seguía diciendo, muchachos, entonces la idea de capacitar bien al personal es que le agreguen la dosificación de explosivo adecuado por cada taladro. Siempre el macizo rocoso es irregular, va a presentar grietas, pero no debe pasar de más o menos 5 kilos, aprox en estos diámetros pequeños de 2.5 4 pulgadas. Ya hay que tener bastante control. Es por eso que la idea es distribuir el explosivo por toda la malla para agregar la dosis exacta. ¿Qué más se puede apreciar acá? Ah, por ejemplo, ahí están cebando. Miren, en otros países como España se fabrican dinamitas de gran diámetro. Acá en Perú está prohibido. Ya no, las fábricas no te hacen ese tipo de producto. Ahí están agregando el anfo por cada taladro. Ya están ya amarrando con los CTDs, retardos superficiales, fila por fila, taladro por taladro, encrochando. Si se dan cuenta, ese honguito es un CTD. Ese amarillo es un CTD para amarrar entre taladro y fila y fila. Y si tienen dos faneles por cada taladro, porque hay un doble deck. Y el proceso de detonación en sí. Dense cuenta que es una salida en echelón, ya una salida semidiagonal. Y hay un buen esponjamiento. Ahora, esta granulometría es variable, como les dije. Acá si se dan cuenta, al lado hay una zaranda. Los cantereros separan el material y lo venden en distintas líneas de tiempo. Ahora,
Para el tema de retiro de explosivos de polvorín diámetros pequeños, los polvorines son de dos formas. En este caso son polvorines permanentes, pero normalmente son de contenedores. Ya tiene que haber polvorín. Pues polvorín se le llama en sí, muchachos, no a todo el complejo, sino a cada contenedor. Tiene que haber contenedor para explosivos y contenedor para accesorios. Normalmente los explosivos son de mayor capacidad. Tiene que estar bien dimensionado. Mire, tiene sus parihuelas a cierta altura, tiene sus ventanas ventilantes, tienen cintas amarillas en donde te indican el espacio por tránsito y la altura máxima de apilamiento. Lo mismo para accesorios. Tiene que tener un tratamiento ignífugo interno, ¿ya? Para evitar, digamos, un efecto, si es que hay un proceso de deflagración, liberación de llamas por ahí, pues demora el proceso de quemado, ya de, digamos, en sí del polvorín. Ya igual son medidas que no te pueden ayudar mucho, pues, ya cuando está en un proceso de deflagración a detonación, detona y fuiste. Y si se dan cuenta, los alrededores tienen parapetos de tierra, tienen parapetos de tierra. Hay uno en el centro que separa ambos contenedores. Ahora, cuando hay un proceso de detonación prematura, imprevista, pues créanme que estos parapetos de tierra no van a ayudar en nada. Supuestamente la normativa te dice que van a amortiguar la onda de choque producida, pero son a veces 5 toneladas, 10 toneladas que están en un solo contenedor. Y la detonación de esto, pues créanme que va a proyectar, va a hacer que incluso estas partículas de la barricada, pues lleguen a grandes distancias. Eso sí, tus polvorines tienen que tener su caída doble, su techo a doble caída, su señalética, sus canaletas. Miren, ahí tiene su pararrayos, su cerco perimétrico, todo está normado, está con distancias. Ya tiene que tener ciertas distancias mínimas. Ahora, para el tema de diámetros grandes, como le dije en su momento, ya no se carga con explosivo en sí, sino con agentes de voladura. Estos de acá son silos de emulsión matriz. Ya, aquí se tiene emulsión matriz que es no sensibilizada. Yo le prendo fuego, lo va a quemar, nomás va a combustionar, pero no va a detonar. Y hay canchas de nitrato de amonio que están en canchas alejadas. Debajo de esto, pues entra el camión fábrica, en uno de sus compartimentos va a llenar la emulsión matriz, sale de aquí, se va a otro, a la tolva temporal que está por la cancha de nitrato, se carga el nitrato, ya, y si es que se necesita gasificar, también se carga nitrito de sodio en su compartimento y en el cuarto compartimento se agrega petróleo. Luego ya el camión fábrica en su tablerito y en su PLC va a programar para que dosifique la dosis exacta dependiendo de la mezcla explosiva que uno desea. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el proceso de voladura, de carguío para diámetros pequeños? Primero lo que tiene que hacerse, muchachos, es winchar cada taladro perforado antes, siempre un día o 2 días antes, si es que ya se tiene una malla perforada. Ya, una para detectar cuántos metros se ha pasado del diseño o cuántos metros está por encima del diseño. Cuando son taladros en exceso, es fácil, se nivela, se agrega tierra hasta llegar a la altura correcta. Pero cuando son taladros cortos, ya no hay marcha atrás, señores. El equipo no puede ingresar nuevamente a la malla a perforar porque dañaría por el tema de vibración, las orugas, los otros taladros adicionales. Peor aún en este caso, si digamos el terreno es fracturado, ¿ya? Entonces después, digamos en el mismo día de la voladura, también se hace un wincheo antes de empezar el carguillo, para ver si netamente se ha nivelado o no. Y se hace un wincheo también para ver si es que no se ha desarmado algún taladro. Puede que una roquita haya caído y se haya atascado a la mitad. Ver que los taladros estén ok y mapear cuántos taladros están buenos, cuántos tienen agua, cuántos taladros se han desarmado, quedan inexistentes, o no se perforó el taladro, se olvidaron. Todo eso se tiene que mapear. Después de eso ya se distribuye, como les digo, los explosivos y los accesorios sobre la malla. Ya una vez que se ha distribuido, empiezo a cebar. Todo proceso de carguillo, desde el cebado hasta el atacado, se hace en pareja, en lo que son diámetros pequeños. Ya uno ceba, ingresa el cebo y el otro va agregando el explosivo. Agregando el explosivo y van winchando a la vez, para llegar a la longitud que debe lograrse. Ya, si es que no llega a la longitud, pues simplemente tú ya sabes cuántos kilos representa esa longitud. Si no ha llegado es porque hay una fracturita. Entonces ahí va bastantes metodologías para lograr que se respete ese taco. Normalmente se pone una cámara de aire.
Lo que se hace es una bolsita de esos sacos de anfo, se baja con el palito hasta la cierta altura de donde empieza el taco. Así el explosivo no llega a esa altura, para dejar ese espacio vacío. Ahí se carga el explosivo de forma manual, ya. Y después se ataca, se pone, se agrega material o el mismo detritus del proceso de perforación. En diámetros pequeños es bien difícil que te traigan grava, ya la grava seleccionada. Normalmente el mismo detritus de perforación se utiliza para tapar los taladros. Una vez que se tenga la malla cargada y tapada, bien atacada, recién se pasa al tema de amarre de superficie, de acuerdo al protocolo, al diseño que el ingeniero ha hecho. ¿Ya? Pueden recibir sugerencia el ingeniero, ustedes presentarles alguna modificatoria, siempre y cuando sea aprobada por él. Ya, porque yo puedo tener un amarre como operativo, como un operario del piso, me he acostumbrado a hacer cierto amarre, pero de repente el B1 o el supervisor tiene otra idea, quizá no quiere sacar buena fragmentación, quiere hacer voladura controlada y controlar vibraciones. Entonces el amarre para control de vibraciones es de otro tipo, tiene otra secuencia de salida. Entonces allí ya vienen conflictos entre supervisión y operativos. Siempre hay que transmitirle bien las ideas de qué es lo que se quiere lograr. O buena fragmentación, o voladura controlada, ya, o control de proyecciones, en fin, o sacar roca grande, roca pequeña. Ya esa es una coordinación interna. Siempre tiene que estar de acuerdo al plano de tiempos, que se puede hacer manualmente o simplemente en software. Y el ingeniero o aquel capataz que tenga años de experiencia, pues va a saber cuánto es la carga máxima operante, de acuerdo al tipo de amarre que se haya hecho. También al final se verifican las conexiones, muchachos, que todas estas conexiones estén bien amarraditos. El supervisor tiene que hacer una vuelta de gallo a toda su malla. Siempre hay operarios que se les pasa. Tienen que saber cuál es la dirección de estos CTDs, de estos paneles duales. Los CTDs y paneles duales son unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que el honguito viene a ser la dirección de la flechita del amarre. De un taladro al otro, yo amarro con un CTD. Entonces, el honguito del CTD tiene que ir al segundo taladro. Ya, después, para el tercer taladro, el honguito superficial, amarrar así, en consecuencia. Cada honguito viene a ser flecha en dirección. Yo no puedo amarrar al revés, pensando que la chispa va a pasar. Eso lo voy a explicar adelante en la forma de cada CTD, de cada dual. Hay que tener en cuenta. ¿Quién es bidireccional? Bidireccional es el cordón detonante y los conectores de superficie MS conector que tienen doble fulminante, uno a cada lado. ¿Para cuándo se utiliza esto? Pues para cuando tengo filas largas de cordón detonante de superficie y quiero amarrar entre fila y fila para darle tiempo de retardo. Una vez que tengo toda la malla amarrada superficialmente y está comprobado que todas las conexiones estén ok, pues eh, ya paso a dar el amarre del Carmex si soy un canterero de bajo presupuesto, ya, o una línea silenciosa de 500 metros para iniciar con percutor. El Carmex pues te da un tiempo aproximadamente de 7 minutos para que chispee y evacúe la zona, y en el tema de línea silenciosa es como un funnel simple que tú lo amarras al punto de inicio, tiene una longitud de 500 a 600 metros y con un grito percutor, un fulminante o sino con una pistola de alto voltaje realizas el inicio de tu malla. Eso sí es instantáneo, pero tienes que estar fuera de los 500 metros. Una vez que, como les dije, ya el proceso de detonación ha salido, tienes que entrar a tu malla, verificar y culminar el proceso de voladura. Aquí tenemos una foto de una reunión previa. Se tiene que informar a todos los manipuladores, perforistas, conductores de todo el proceso. Cuando son empresas, por ejemplo, cantereras, carreteras, los mismos perforistas son manipuladores también. Se tiene que optimizar recursos. Lógico que todos tienen que tener el carnet de manipulador de explosivos. Incluso yo he encontrado perforistas que en su momento yo como ingeniero junior sabían más de voladura que yo, los tipos de amarra, cuando había cara libre, cuando no, cómo optimizar el uso de accesorios, cómo hacer, qué hack se tenía que tener en campo para, digamos, cuando se me pasa la cantidad de explosivo, cuando hay fracturas, entre otras cositas. ¿Ya?
Este es otro tipo de voladura, como le dije, una voladura circular. Si se dan cuenta, es una plataforma circular. Igual el proceso se distribuye todo el explosivo y en este caso y los cartuchos de emulsión para cebo sobre encima de la malla. Luego ya se ceba. Ese es el proceso de cebado o primado con booster. Ahora, para canteras no tiene mucha influencia el cebar con emulsión, con dinamita o con booster. No se aprecia mucho la diferencia. En donde sí se aprecia la diferencia notoria en granulometría es en diámetros grandes. A partir de 9,7 octavos de diámetro, cebar con un booster de pentolita o al cebar con un cartucho de emulsión tiene gran diferencia. ¿Por qué les digo? Porque un cartucho de emulsión tiene una densidad de 1,15. Un booster de pentolita su densidad es de 1,3. Entonces, por ende, en caso el booster de pentolita, la misma pentolita tiene mayor energía, mayor poder rompedor. Su velocidad de detonación está por encima de los 7.000 metros por segundo. En cambio, la emulsión está entre 4.800 a 5.000 metros por segundo. Los dos van a hacer que inicien la columna explosiva así, ya, pero uno va a transmitir más energía a la columna que otro. Entonces, es mejor cebar, ya sea en cantera o en carretera. Bueno, en carretera no, diámetros más pequeños y no va a querer comparar, en este caso, el dueño de mina. ¿Por qué? Un booster de pentolita, por ejemplo, en este caso, de 1 libra ya está algo de $8. ¿Y 1 libra cuántos son? Son 450 gramos. ¿Cuánto está un kilo de emulsión? Un kilo de emulsión está $3. O sea, con $1,50 yo cebo con un cartucho de emulsión. Entonces eso es $1,50 frente a $8. Hay gran diferencia de costos. Muchachos, bueno, vamos a un breakcito de 10 minutos y retornamos. Entonces proseguimos. Pero, ingeniero, una Hola consulta. René, dime. Ingeniero, ¿y qué pasa si es que, por ejemplo, hemos tenido taladros fallidos? O sea, puede haber dos o tres en esa voladura y queda el macizo, ¿te vuelve a volar? Claro. Tienes que volver a volar, pero tienes que avisar de todas maneras, una vez que esté dentro de la malla, es que hay TQs, pues coordinar con el B1, avisar que hay TQs y que los vigías no se muevan de su posición. Tú cuando estás encima en la malla ya detonada, los vigías todavía tienen que estar con sus puntos vías cerradas. Entonces se conversa con todas las áreas, el B1 para, en este caso, hacer una segunda voladura. Es por eso que les digo que se debe tener un exceso del 10% tanto en accesorios, ya como en explosivos, ya no, en accesorios más que otra cosa, porque ya el explosivo ya está cargado, pues. Entonces se tiene que identificar cuáles son los taladros y hacer un reamarre. Normalmente TQs pasan en taladros contiguos, uno tras de otro. ¿Cuándo pasa esto, señores? Cuando hay un mal amarre superficial, ¿ya? Cuando no se respetan las sumatorias superficiales con el primer retardo de fondo. Me explico. Si yo tengo, digamos, 50 taladros y mi retardo de fondo es 1.000, si yo amarro de 25, tengo 10 filitas, tengo 10 taladros por fila, 5 filas. Entonces yo lo amarro entre 25 milisegundos entre taladro y taladro. 25 por 10 serían 250 milisegundos la primera fila. Para la segunda fila yo le pongo, digamos, unos 50. El primer taladro de la segunda fila va a iniciar en 50 y a 50 más 250, entonces el último taladro de la segunda fila va a terminar en 300. La cuarta fila va a terminar en 350 y la quinta fila va a terminar el último taladro en 450. Entonces la sumatoria superficial acumulada son 450. ¿Y cuánto es el retardo de fondo? 1.000. Entonces, eso debe respetarlo como ley de seguridad, como a rajatabla, digamos así.
Con eso tú te aseguras que superficialmente se ha quemado todo, ya, ¿no? Pero si por alguna parte ves que la malla ha quemado todo y hay unas zonas que no ha esponjado, hay una probabilidad que sea tiro cortado y una probabilidad que no. Quizás sea porque había poco explosivo, o quizás sea porque un taladro se ha tapado y descargado poquito, pero eso ya va a depender de cómo va minando. Entonces, tú ya ahí vas a tener que esperar que mine el taladro, la parte donde están esos taladros que no ha esponjado. Ya ahí vas a tener que tener cuidado. Igual tienes que avisar, cosa que en el proceso en este caso de minado se tenga cuidado. Ya no es lo ideal que pase, pero si ha pasado, ya el excavador ha estado limpiando y ha encontrado columnas de explosivo, pues enteritas. Y en ese caso ya se tiene que activar un protocolo de desactivación de tiros cortados. Se para toda la operación y entra una cisterna en este caso con agua a presión y tiene que empezar a lavar donde está minando la excavadora. Se tiene que mover la excavadora y empezar a lavar, lavar, lavar todo hasta que el anfo se diluya toda la carga explosiva. Retirar suavemente, en este caso el fanel con el cebo, ya, y llevarlo a tu polvorín. Tienes que en este caso también sacar el fulminante del cartucho o del booster y llevarlo separados al polvorín hasta que ya se te acabe, digamos, ese lote y mandes a destrucción. Normalmente esto lo puedes volver a traer a la siguiente malla, ya, pero lo metes como carga. Lo metes el fulminante, lo metes la emulsión dentro del taladro para quemarlo. Ya lógico que esta emulsión ya no va a detonar, digamos, si tú quieres utilizarlo como un segundo cebo, ya no va a funcionar porque la emulsión, en este caso el cartucho, se ha insensibilizado. ¿Qué es lo que pasa cuando detonan taladros? Si uno no ha detonado, estos taladros han hecho presión al macizo rocoso. Entonces se ha confinado al taladro del centro que no ha detonado por X motivo, se ha cortado quizá el tubo fanel y ha confinado al anfo, a la emulsión que está en el fondo, y al confinarse esta emulsión lo que pasa es que se insensibiliza. Una emulsión que viene cartuchada viene sensibilizada con este caso, con burbujitas así de vidrio, prills vacíos, vidrio espacios vacíos y con aluminio. Entonces ya estos prills, estas burbujitas se han confinado, se han destruido y ya no va a detonar la emulsión de por sí si tú la quieres utilizar como un negociado. La puedes quemar con la columna. Va a desflagar dentro del taladro, pero como está encima todo el anfo, pues va a desaparecer. Es una forma de quemar los residuos así en este caso de emulsiones, de explosivo que no, que se ha sensibilizado. Esa es una de tantas. Pero sí es un protocolo bien tedioso, muchachos. Por eso hay que tener cuidado en el proceso de cebado y en el proceso de carillo. Ahí la señorita, por ejemplo, está cebando, está tensando en este caso el tubo fanel y en el proceso de carguillo, vamos a ver más acá adelante, allí, miren, ve, el ingeniero de la izquierda está tensando el tubo fanel. Ya se agregó el saco de anfo y conforme agregando el saco de anfo, si se dan cuenta, donde está mi pie ya lo estoy tensando por un lado, ya para que no haya cortes, por ejemplo, con el atacador de plástico o alguna roquita que le entre. Ahí yo ya me libero de esto. Siempre, como les digo, es en pareja. Se tiene que tener un ayudante. En el caso yo, por ejemplo, cuando tengo juniors o practicantes, está bien que sean ingenieros, pero si no tienes parte práctica en campo, créeme que la teoría no te va a ayudar mucho, ¿ya? Eh, ¿Qué otros posibles casos te puede generar un TQ? Cuando se carga en diámetros grandes, por ejemplo, 2 1/4, no se carga así con saco, se carga con el camión fábrica, como les dije. Entonces, y es una mezcla de emulsión y nitrato. Y cuando tiene fracturas, tú ya está el taladro cargado y atacado, pero el tubo fanel o en este caso si es un electrónico está tenso. Entonces, cuando hay grietas y hay voladuras en otra zona, la misma vibración hace que el explosivo se acomode y se va asentando. El stemming no se va a asentar muy rápido que digamos, pero la carga explosiva sí. Entonces va a ir tensando, tensando, tensando hasta que llega un punto que se corta.
¿Cómo me doy cuenta de taladros chupados? Pues en algún momento de la malla, cuando voy a ver el taladro, si yo lo te había atacado hasta el collar, pues va a haber unos 30 o 40 centímetros que el mismo material de taco se ha sentado. Entonces, si es pirotécnicamente, ahí va a ver, ahí no hay, um, cruza los dedos que cuando quemes tu malla detone abajo el cebo y active la columna. Pero si es electrónico, ahí sí tienes en este caso la ventaja de que tú testeas al electrónico, agarras tu unidad de registro, pones el conector del electrónico y si el taladro ha chupado y ha cortado, pues va a salir error, no lo reconoce. Para eso tú tienes un backup, que es un fanel, un detonador pirotécnico. En el caso que si hay un tiro cortado de forma electrónica, ya de forma pirotécnica tienes que quemarlo. Entonces, digamos, el detonador electrónico, tú lo programas, los milisegundos está en el milisegundo 10.000, está, digamos, por la tercera, cuarta fila, ¿ya? Pero se cortó. Si se cortó, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Al backup, al pirotécnico, a ese tubito rojo, pisarle superficialmente un electrónico, ¿ya? Pisarlo un electrónico. Pero si tu taladro era 10.000 electrónicamente abajo y tu fulminante del pirotécnico es 600, en superficie tengo que programarle al segundo electrónico con 9.400. Ya, el electrónico va a detonar en el 9.400, ¿ya? 9.400, pero el pirotécnico tiene una dispersión más o menos 3%, 5%. Ahora, lo ideal ya no es que en lo que le estoy explicando de que detone en la secuencia que ha estado programado el electrónico de 10.000. La idea es que cuando tú tengas un backup electrónico, ya lo programes en el tiempo cero. Asiste por el medio de la malla el taladrito, ya que lo detones en tiempo cero para que tú identifiques a la hora de la voladura que sale primero. Sale primero y después se respeta el resto de la secuencia de detonación. Porque si tú programas a que salga en el mismo tiempo que se debió salir electrónicamente, sale todos los tardados según la secuencia que has programado, pero nadie te garantiza que se haya quemado en sí. Porque quizás los otros taladros lo hayan confinado, haya habido presión dinámica, o la misma proyección de los otros hayan cortado por ahí el tubo fanel de plástico. Entonces, son varias técnicas que se tienen que tener en cuenta. Ahí están muchachos, por ejemplo, miren, en este caso, en este proceso de carguillo, sí el material de stemming, de taco, es una mezcla entre detritos que se ve como polvito fino y grava que te abastece. El tubo que se ve allí está encintado cada metro para yo poder winchar, ya, para yo poder winchar y también bajar, en este caso si quiero cámara de aire, las bolsitas de ANFO, cajitas de cartón, para poder ubicar un piso, ya. Ahora, ¿cuándo se hace cámara de aire, señores? Hay dos formas o hay dos momentos. Cámara de aire se hace cuando, eh, digamos, quiero sacar una granometría intermedia gruesa. Ya digamos, si yo tengo 10 metros de taladro y mi diseño inicial para sacar una granometría normal era 7 metros de explosivo y 3 de taco, bacán. 7 metros de explosivo, le agrego el stemming, ataco, confino y queda. Pero si yo quiero meterle menos carga para sacar otro tipo de granulometría, digamos, de 10 metros cargar con 5, lo que tengo que hacer es 5 metros de explosivo, 2 metros de aire y 3 metros de taco. Entonces, ¿cómo hago? Ya cargué los 5 metros de explosivo, con ese tubo bajo una bolsa, un saco, lo ubico en la altura 7, ¿ya? En la altura 7 lo ubico y de ahí agrego un poquito de material de relleno, unos 20 centímetros. Confino bien y créanme que eso no va a ceder, vas a tener un espacio vacío de 2 metros. Y luego ya agrego el otro material de relleno hasta llegar a la altura del taladro. ¿Ya? Eso también se hace pues cuando el explosivo no ha llegado a 7 metros, ha sido por las grietas y ha bajado a 5. Tengo que respetar mi altura de diseño, mis 3 metros de taco. Todo depende de lo que yo quiera obtener, como les digo. Pero esto es para el tema de carguillo manual. Ya, para el tema de carguillo manual. Consultitas hasta allí. El detrito de perforación es muy fino. Eso va a soplar. Es por eso que en algunos casos se pide grava para hacer una mezcla.
Ya no va a haber una buena retención de tacto, entonces parte de la energía se va a perder en esa eyección. Esto como esto el cargueo manual, en pareja. Acá está el tema de distribución de faneles, en este caso duales. Repartes uno por cada taladro. Dense cuenta, todos en el fondo tienen 1000 y cada honguito tiene 25. Arriba también un fulminante en el honguito. Y hasta allí se ubicó, se cebó, se cargó, se atacó. Y esa es la forma de encrochar un honguito en el tubo de choque del siguiente taladro. ¿Ya? Se encrocha en el siguiente taladro, en el tubo de choque. Esa es la forma de conectar. Aquí se tiene un fulminante, ya un fulminante. Este fulminante es el que tiene retardo de 25. Esto detona y pasa la chispa para acá al siguiente taladro y baja la chispa hacia el fondo. Acá en el fondo, claro, hay otro fulminante de 1000. Aquí se va a retardar 1000 milisegundos, ya, o un segundo. Y acá hay otro honguito, ya, que tiene 25. Entonces aquí se retarda el 25 también. Dense cuenta la forma de amarre, uno tras otro, tras otro. Ahora, si se dan cuenta, un dual tiene un honguito superficial, o no es así. Entonces, el último taladro también tiene un honguito, ¿ya? Que no lo vas a saber con qué amarrar. No tiene con quién amarrar. En este caso, acá tiene su honguito. Yo le llamo honguito testigo, que queda suelto. ¿Por qué se le llama honguito testigo? Porque cuando detona mi malla, si todo el amarre está bien, ha detonado ha bajado al fondo del taladro. Al final de cada fila, este va a detonar. Lo vas a ver como una roseta. Digamos, si tienen mallas amplias, en ese proceso de que estás verificando toda la malla, lo primero que va a hacer tu manipulador es irse al taladro del fondo. Si el último de taladro, el último honguito detonado, ha reventado, quiere decir que toda la fila se ha quemado. ¿Ya? Por eso se le llama hongo testigo. Ahora, ahí está amarrado entre taladro y taladro de la misma fila. ¿Cómo amarro? Ahora entre fila y fila. Por eso se utilizan los CTDs. El CTD solamente tiene un honguito. Ya, en ese honguito está el fulminante. Después la cola es un tubo de choque nomás. Miren, ya. Mi punto de inicio, mi punto de inicio va a ser este. Mi punto de inicio va a ser este. Mi tiempo cero, digamos. Ya superficialmente. Si se dan cuenta, este honguito que viene a ser de la línea silenciosa de 500 metros, o en todo caso, acá hay un fulminante que viene del Carmex. Ya el Carmex tú lo vas a chispear acá y eso te va a dar 7 minutos de retardo. Detona el fulminante del Carmex o de la línea silenciosa que es instantánea y la chispa pasa acá. La chispa va para acá, a la superficie del dual, al fondo y pasa para atrás. Igual, detona este, pasa la chispa al siguiente taladro, la segunda fila, abajo y pasa hacia acá. Y así, señores. Ya, ahí pasa. Por eso es unidireccional. Porque detona en el tubo de choque, va para acá. Ahora, si yo detonara de curioso acá, este fulminante que está este honguito, lo reviento, no piensen que va a retornar la chispa hacia abajo o va a pasar hacia los taladros primero de esa fila. No pasa así, por eso se llama unidireccional. ¿Ya? Porque yo detone, si yo tengo un dual fulminante abajo arriba, de curioso, reviento el de abajo, no va a retroceder la chispa de venir al de arriba. Igual si reviento el de arriba, no va a bajar hacia abajo. Se detona en el tubo de choque. Fulminante con tubo de choque. Detona el tubo de choque y pasa la chispa para ambos lados. ¿Se entendió? Miren, tiempo cero. Miremoslo superficialmente, ¿ya? Miremoslo solamente superficialmente. Tiempo cero. Acá como este honguito tiene 25, este va a salir en el 25. Este 50, porque es 25 más. Y este
75. Acá en el fondo, claro está, sumado ya el retardo de fondo. Aquí, ¿cuánto tiene este? Esto tiene 65 de retardo. Entonces, este superficialmente se quema en el 65. Este se quema en el más 25. ¿Cuánto es? 90. Ya 90, 115, ya 115 y en el 140. Este de aquí, ¿cuánto se tuvo que sumar para que llegue a 107? Ahora este muchacho 107 más menos 65. ¿Cuánto es? 42, ¿sí o no? Entonces, este va a salir en el 107. Ya este es en el 107, en el 132, 157, así. Ahora, ¿cuántos taladros van a detonar al mismo tiempo? Pregunta. ¿Cuántos milisegundos deben llevarse entre taladro y taladro para que se consideren que han detonado al mismo tiempo? Esa es una regla de los amarres pirotécnicos. ¿Cuántos milisegundos deben llevarse entre taladro y taladro para que se consideren que han detonado al mismo tiempo? La idea de toda voladura es que cada taladro detone independientemente, pero por el mismo tipo de amarre, el mismo secuenciamiento, vamos a ver dos o tres taladros, tanto de la primera, segunda, tercera fila, que detonan en un solo tiempo. La norma te dice que deben llevarse más o menos 8 a 10 milisegundos. Entonces, encerramos. Ya aquí. Vamos con este mejor. Y otro color. 25 y 65, ¿cuánto se llevan? 10. Entonces, este con este sale al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, otro más. ¿Qué otros más salen? A ver. Aquí 90, 115, 140, 150, 75, 75. Aquí, por ejemplo, no, este es 25 y 65. Aquí estoy sumando mal, disculpen. Este 65 con este 50 no se llevan. Este 65 con este 75 sí se llevan 10. Uno solo. ¿Ya? ¿Qué otro más? 107 con 115, ¿cuánto se llevan? 8. Entonces este con el de acá salen al mismo tiempo. 132 con 140, ¿cuánto se llevan? 8. Este con este salen al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, estos taladros de por sí solos crean una línea de su tiempo imaginaria con algún taladro que debió estar por el medio. Y si se dan cuenta, ese es su patrón de salida. Entonces, la dirección de la voladura es perpendicular a la línea de isotiempo. Siempre la voladura va a salir perpendicular a esta línea de isotiempo. Esa es su dirección. Por eso tengo que aprender a sumar allí dos tiempos y ver cuántos detonan al mismo tiempo. Ahora, ¿cuántos taladros detonaron por cada línea de isotiempo? Uno, 2, 3, 4, 5. Por cada línea que unido, ¿cuántos taladros han sumado? Han sido dos taladros. Pues entonces, esos dos taladros, imaginemos que cada taladro son 25 kilos de explosivo, un saco de AF. Entonces, estos dos taladros son 50 kilos. A eso se le llama carga máxima operante, la cantidad de explosivo que detona en un instante de tiempo. Entonces, no es lo mismo que detone 25, 25, 25, 25, 25, 25 solitos, que detone 50, 50, 50, 50. Va a haber, claro, taladros de inicio, por ejemplo, el arranque va a ser 25, luego el de acá 25, luego se va a pasar al 50, luego se va a pasar al 65, 75, ahí van dos. De ahí al 107 con el al fondo y así, de dos en dos, en dos, en dos. Mientras tu fila siga siendo larga, de dos en dos, en dos, en dos, en dos. Mientras más filas tenga hacia atrás, ya la carga operante va a aumentar, quizá 3, 3, 3, 3, 3. Entonces ya no van a ser 50, sino van a ser 75 kilos. Ahora, ¿en qué se traduce la carga máxima operante, señores? En vibración. A mayor explosivo que detone un instante de tiempo, la vibración va a ser más elevada. ¿Ya? Entonces voy a tener que tener cuidado. Entonces la idea de todo diseño es que la carga
máximo operante sea la menor posible. Entonces, por eso se usan detonadores electrónicos, porque el detonador electrónico lo programo a este 25, 50, 100, 125. A la segunda fila ya paso con 150, 175, 200, 250. A la tercera fila paso con 300 si quiero. 300, 325, 350, 400. Entonces, si se dan cuenta, cada taladro electrónicamente va a salir solito. No es, no es lo mismo con pirotécnicos. Los pirotécnicos tienen una limitante, que es su retardo de fondo y los retardos superficiales. Son las numeraciones limitadas que se tienen. Eso es lo que cuando se trabaja en superficie. Eso es con duales. Hay otro tipo de amarre con paneles simples. Simplemente retardos en el fondo. De un solo número se amarra en troncal con superficie con cordón detonante. Entre fila de cordón detonante se le pone un MS. Otro puede ser con full retardo de fondo, de periodo corto y periodo largo. Le pongo a la primera fila 25, a la segunda 75, o como quiera. Y luego amarro todo con cordón detonante como si fuera frente de subterráneo. ¿Ya? Vamos a ver acá la secuencia de disparo. Primero, listo, señores. Por ejemplo, esto es un tipo de amarre echelón lineal. Miren cómo se amarran los duales, ya uno tras otro, y los CTDs para troncal. Este es el amarre en V. Aparentemente es un amarre lineal, si se dan cuenta. Lineal para un costado, lineal para el otro. Pero si tú sumas isotiempos, miren simplemente por los retardos, miren acá, ya, vamos a ver cuánto se llevan a menos 10 milisegundos. Ujú. Vamos a ver. 84 y 92, ¿cuánto se llevan? Se llevan 8 milisegundos. Entonces, este sale con el 92, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro? A ver, este voy a resaltar, voy a poner mejor plumón. Este sale con el 92. Otro más, vamos a ver por acá. 84 y 75 se llevan 9. Este sale con este. Entonces ahí salieron 3 en un instante de tiempo. Vamos a ver acá. ¿Qué otro más? 117, 142, 168, 151, 176. Vamos a ver 176, 117, 193. Este 100, ¿con cuál va a salir? 100 también sale con el 92 de acá. Entonces también este de acá también. Entonces la línea de su tiempo va a ser más o menos así. Ya, va por simple dispersión va a coger esa forma. ¿Qué otros taladros más pueden identificar, señores, aquí? El 109 ya con el 117. Entonces esto también va a bordear así. No es una vez regular. Es por eso que los pirotécnicos te generan una granulometría más o menos uniforme. En cambio, con el electrónico, sí se tiene una granulometría uniforme. Entonces, esa es la idea. Las finales va a salir una V, si se dan cuenta. No una V regular, pero se va a formar ese patrón. Entonces, la dirección de la voladura, ¿dónde es? Perpendicular a esta línea de isotiempos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un amarre en V, señores? La finalidad de un amarre en V es que esta fila de acá con esta fila de acá se golpeen entre sí y la pila de material se forme aquí y se autofragmente porque se encuentran. Toda la pila de material se va a centrar acá. ¿Ya? Ahí se va a centrar y va a salir mucho más fragmentado que en una forma lineal. Ahora este amarre en V tiene mayor carga operante porque sale mayor cantidad de taladros al mismo tiempo. Y si fuera diamante es mucho peor, más taladros al mismo tiempo, porque un diamante son dos Vs. Es una V acá también. ¿Ya? Entonces, esta de acá con esta de acá salen al mismo tiempo. Esta V de aquí con la de atrás salen al mismo tiempo. Entonces es el doble de carga operante un diamante.
a comparación de una V. Este es el amarre, como les dije, para canteras. Ya amarre fila por fila. Si se dan cuenta, aquí simplemente se está trabajando con 1000 milisegundos de fondo. Solamente con el fondo. Pero ¿por qué aparece 50 aquí? Porque acá hay un MS conector. El MS conector es este, ¿ves, señores? Este es un bidireccional. Ya, un bidireccional. Se quema la fila. Aquí se retarda 50 y todos salen en 1050. Acá se retarda 75 y todos salen en 1125. Y así. Ahora, ¿por qué es bidireccional? Porque si yo fuera otro, chispeo aquí. ¿Ya? Y esto de aquí saldría en el 1000. Esta fila en el 1125. Ya, esta fila, perdón, en el 1025. Esta fila, dependiendo si el retardo, si este es 1000, acá sería 650, 1050, se invierte la secuencia. Pero acá no tengo cara libre, señores. Yo tengo que chispear en la cara libre. Entonces sale esta fila, sale esta y sale esta. Ahora, van a salir fila por fila. ¿Ustedes qué me dicen? En pirotécnicos. ¿Creen que salga así los cinco taladritos parejitos o va a haber algo o va a variar? ¿Ustedes qué me dicen, muchachos? José, según el inicio, ¿no? Que es no, según ahí el diagrama, pues, ¿no? Vamos a iniciar por el lado, derecho o la esquina. Entonces, el primer taladro va a tener una salida diferente que las dos filas, ¿no? Los dos taladros que están contiguos en diagonal, ¿no? Se van a igualar, pues, ¿no? Por la misma distancia casi de que hay del cordón del detonante, ¿no? Según como lo iniciemos, ¿no? Claro, se asume, mira. Pero como te digo, esto tiene dispersión, ¿te acuerdas que te dije? Esto dice que es 1000 milisegundos en el fondo, pero tiene más o menos 5%. 5% de 1000, ¿cuánto es, señores? 50 milisegundos, ¿sí o no? 50 milisegundos. Entonces puede salir en 1000, el de acá puede salir en el 950, el de acá puede salir en el 1050, ¿ya? Entonces, a pesar de que todos tengan 1000 y el cordón detonante tiene una velocidad de detonación rápida que es 7000 metros por segundo, créanme que si tú lo ves en cámara lenta, no los taladros de la misma fila no detonan en el mismo tiempo. Ahora este retardo de acá es 50, ¿ya? Es 50. Entonces 1000 y 50, si te das cuenta, este 1050 de acá puede detonar con el de aquí. Entonces ya no se está respetando el fila por fila. Supuestamente acá la línea de isotiempos debería salir así, líneas largas, líneas largas, líneas largas. Pero por dispersión de productos del pirotécnico, este va a salir así, ¿ya? La línea de acá puede que salga por atrás, no va a salir exacto, ¿ya? No va a salir exacto. Pero ese es un riesgo que se tiene que asumir por el tema de costos de accesorios. La idea es respetar esas sumatoриas superficiales y lo que te dice la etiqueta, pues. Pero se ha comprobado en cámara de alta velocidad que no salen como uno quiere. Ya no detonan como uno quiere. Dele mostrar un video para que vean que de la misma firma no detonan al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué no? O sea, Dime. entonces me dice que hay una dispersión de 50 milisegundos Así es, por taladro. claro, si tu retardo de fondo, mientras más numeración tenga, más milisegundos tenga, la dispersión va a ser mucho más grande. El fabricante dice que tiene 3, 5 milisegundos, pero se ha comprobado que llega hasta 15, perdón, 5%. Se ha comprobado que hasta 15% llega la dispersión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué crees que en subterráneo utilizan de periodo corto y periodo largo? Periodo corto creo que van desde 25 milisegundos, de ahí 50, 75, 100, que lo utilizan normalmente para el arranque, para los cuadradores, y ya conforme va pasando a los hastiales,
a la corona y al arrastre, pues le ponen 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, hasta 9000. Le ponen tiempos Este, largos. Dime. sí, o sea, claro, ahí das espaciamiento, Ujú. pero José, mira, ahí yo, o sea, no, no es que, o sea, no estoy de acuerdo, pero claro, si hay un tiempo de dispersión, como dice, que es de 3 a 5 milisegundos por retardo, este, el tema es lo siguiente, ¿no? Si tú, o sea, mes que hay casi 50, entonces prácticamente si hablamos del arranque, ahorita con las nuevas mallas que EXA no está dando, incluso ahora que decía Orica, pues, ¿no? Y lo que es su mesa, las mallas, por ejemplo, en los arranques nos dan, pues, ¿no? Con 25 milisegundos, el segundo número te está dando con 100, Ya. ya, y está cerrando tu malla con 200 milisegundos, tu arranque, Ujú. perdón, los cuatro taladros. Ya. Ajá. Entonces, y si yo te doy una dispersión de, no, perdón, mira, el primer es 25, el segundo es 75. Ya, entonces, si yo tengo una dispersión de 50 milisegundos, prácticamente estaría detonando, pues, ¿no? Dos No, yo te taladros. digo 50 milisegundos, pero en base a estos 1000 milisegundos que tiene este detonador. O sea, es un cinco por Allá ciento a 1000, dependiendo. A 1000, exacto. allá, allá, No. a 1000, allá, Ajá. Ese cinco por allá, ciento es en base a 1000. a A eso 1000, me refiero. allá, Exacto. ahí sí Ujú. ahí sí puede, no, porque si no, en el otro se me ve. Pero igual, No, mira, claro. Ujú. yo he tenido problemas con las mallas de los milisegundos en el arranque, Ya. y hemos, no, no, o sea, sí, roces con el área de voladura de Volcan, con Cuéntame. unas unidades, ¿no? Ujú. Porque, o sea, nosotros estábamos perforando con barras de 16 pies, 15 pies efectivos, ¿no? Que es 450 más o menos, 450, 460 la perforación efectiva. Y con estas mallas de 25 milisegundos, 75, no, que estaba cerrando en 200, no salía el avance del arranque completo. No salía el arranque completo. No, no salía. O sea, ahí también justamente quería consultarte esto, ¿no? En el tema del arranque, o sea, yo para generar en subterráneo, para yo generar cara libre en el arranque, Ujú. ¿no? Cuánto de tiempo necesito para que el explosivo, ¿no? Que va a ir en el arranque, ¿no? Al lado derrimado, Ujú. este, detone, Ya. rompa, ¿no? Fracture, Ajá. se meten los gases y la onda, ¿no? Empieza a volver de los rimados y empieza a arrancar la roca y limpiar, ¿no? Porque, o sea, en subterráneo, el, todo va a depender de que tú, cómo generes tu arranque, tu carga libre en el arranque. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo yo necesito en los primeros talados para que el explosivo haga ese trabajo? Eso va a depender de qué tipo de roca tengas. Ya va a depender del tipo de roca tengas y cuál Sí, o es el sea, ya, burding que bueno, le el has tipo de roca, aplicado. claro, mira, en el tipo de roca, claro, va a haber una variación, ¿no? Ujú. Pero yo debo tener, o sea, lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una perforación de 4 metros, ¿cuántos milisegundos necesito para que, como te digo, ¿no? El primer taladro, ¿no? Hablemos del primer taladro del arranque, ¿no? Que es un 25 milisegundos. ¿Cuánto tiempo yo necesito para que ese primer taladro detone, se, no Y te genere fracture, cara se libre. mete los gases en Justo, las ajá. fracturas, microfracturas y sople? Y Y- limpie el taladro para que me genere cara libre para el segundo taladro, ¿no es así? Exacto, exacto. Tercero o cuarto. Ujú. Ya. Eso es lo que yo, o sea, necesito, o sea, eso es lo que yo necesito saber, ¿no? O Mira, sea, hemos, está comprobado que el esponjamiento, o sea, ya cuando los gases entran y expulsan la roca hacia el rimado, ya sea en tajo en superficie o en subterráneo, está entre 50 a 65 milisegundos ya que empieza el esponjamiento. por metro lineal o Ajá. por Por todo la el longitud taladro, del taladro.
por todo el taladro, por la porque longitud del normalmente, taladro. claro, en 4 metros, pues mira, si en taladro de 10 metros la columna explosiva se consume en un milisegundo y medio, ya hasta 2 milisegundos, en menos de un milisegundo se está consumiendo por el VOD de tu columna explosiva. En un milisegundo pone que se consuma, pero ese es como consumo de explosivo. Ahora como, Pues, esa es la detonación, eso es lo que, mejor dicho, golpea la claro, roca, ¿no? Golpea. exacto, Pero de ahí va a haber golpea, una fracturación, son microfracturas, claro, fracturas. El gas a exacto. alta presión tiene que entrar a esas microfracturas, ¿no es así? Así es, Aparte ajá, que yo a eso me tengo la refiero. onda, ya la Ujú, onda que va a empezar a salir, ¿no es así? así Ya, o sea, es. el mecanismo de rotura de roca, del fracturamiento de la roca en el arranque, eso es lo que nosotros, o sea, lo que yo quiero saber, ¿no? O sea, me diría, yo fracturo, ya, de golpeo, no va a golpear, fractura, Ujú, entra el gas, este, entra el gas y cuando empieza a caer la presión, empieza a bajar la roca, empieza a soplar, ¿no es así? Porque va a buscar, pues, ¿no? El limado, pues, ¿no? claro, El exacto. taladro, ¿no es así? El taladro va a buscar el limado para que pueda esponjar y soplar, ¿no es así? Ujú, así es. Entonces todo este proceso tiene un tiempo, pues no lo va a hacer a la velocidad de la luz tampoco, Ujú, ¿no es así? Eso es lo así que, es. mira, Claro. hemos estado haciendo pruebas con EXA una vez, Ya. ¿ya? Y nos daba que por metro lineal más o menos, yo necesitaba un promedio de 25 a 50 milisegundos, Sí. ¿ya? Para O que haga sea, ese trabajo en el arranque, ¿no? o sea, por lo menos 100 milisegundos del primer taladro al segundo tendrías que No, haberla tardado de 25 a 50 milisegundos por metro. por metro. Si tienes 4 Estamos hablando metros, de más o menos 200 milisegundos, 200. entre 100 Ujú, a 200 milisegundos, ¿no? Para que es ujú, en el arranque. ¿Ah? claro. Entonces, ya haciendo así las pruebas con, ¿cómo se llama? Con voladura compañía. Ujú, Un día estábamos ya en un frente de 16 pies con su malla, ¿no? ujú, De, que nos dieron de 25, 75, y creo que ni se daba en 200, ¿no? Se daba en algo en 150, algo por ahí, su arranque. Entonces, si haciendo el cálculo, ¿no? Si es 25, 50, salió que no, en 150 milisegundos prácticamente yo tenía 3 metros, ¿no? Ya. O sea, según lo que habíamos hecho pruebas con EXA una vez. Entonces, yo leo que acá de frente de 450 va a salir 350. No va a salir más, ¿por qué? Porque tu malla, que me está dando tus accesorios son muy cortos, ¿no? Para poder yo excavarte, ¿no? Mayor longitud. Porque no le va a dar tiempo, ¿no? Para que eso, porque al final ahí es lo que se muere del taladro, pues, ¿no? Porque tú cuando ves el disparo al fondo, ya no encuentras, o sea, si es por mal carguillo o mal diseño, o sopla, encuentras los tacos, pues, ¿no? De 1 metro, 1,50 metros, pero ahí no encontrabas tacos, todo eran mordidos los taladros, o sea, detonaba y se presionaba. Entonces, y dicho y hecho, bajó al día siguiente y medimos y tenía un avance de 370 el disparo. Pero no era lo óptimo, que era pues, 420 el mínimo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, de ahí así haciéndole tanta bronca, me cambiaron la malla. Y aparte de eso, o sea, también nos daban los frentes con 4 limados para 16 pies, ¿no? 15 pies efectivos. También le hice la bronca y me hice aumentar un limado, con 5 limados, ¿no? De 102 milímetros. Entonces, ahí mejoró o sea, los 5 limados sí no me aceptaron, primero, ¿no? Entonces yo lo Sí, de hice así perforación. escondido, pues, ¿no? Ujú, Lo hice escondido así ya operacionalmente y a nosotros nos medían, o sea, cuando yo trabajo en supervisión en mina, nos ujú, miden, pues, no tu eficiencia, pues, no, eso es lo que tú vendes. exacto. Ya, entonces ahí por cuadrilla, todo, ¿no? Por equipo te ponen, pues, ¿no? Ya, fulano de tal, si no has sacado los 350 en 14 pies o los 420 en los 15 pies, te ponían, pues, ¿no? O sea, la diferencia te lo ponían en dólares, ¿no? Claro. Todos salían debiendo, pues, ¿no?
$10,000, $8,000, ¿no? A su madre. Y nosotros en 2 meses salimos con $13,000, $14,000 arriba. Ujú. Así, o sea, aumentando el uso limado y ya desobedeciendo la malla de que nos habían dado compañía. Claro. Entonces, vinieron los de empresa, o sea, no, o sea, yo digo, nosotros hay que tener apertura, pues no escuchar, verte, ¿no? O sea, y no decir que lo que yo digo es leite, ¿no? Vinieron voladura, nos encontraron pues, con las manos en la masa y con sus 5 limados, ¿no? Y nos quisieron liquidar, todo ya, pues, no, por incumplimientos estándar y todo. Entonces nos vamos al jefe de zona, con ya pues con documentos, ¿no? Con papeles, ¿no? Con nuestros resultados, ¿no? Que en 2 meses, en esta zona, en la zona donde yo estaba, hemos hecho esta prueba con las fotos, evidencias y todo, y este es nuestro resultado, pues, ¿no? ¿Qué le dijeron? Ah, pues, entonces el jefe de zona dijo, no, lo llamó al voladora, que nos estaba acusando, porque nos quiere votar. Lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, para mí lo que vale son los resultados, y acá me Exacto. están demostrando que estos son los resultados. Y ya nos accedieron a poner la malla con los 5 limados, con ya o sea, distanciar un poco más el arranque, ¿no? Claro, exacto. Y ¿Sabes cuál es la mejoró cuestión nuestra ahí, Rosa? performance. Ajá, ¿sabes cuál es la cuestión ahí? Que en este caso tu supervisión todavía sigue el chip en la cabeza de que tiene que cuidar costo independiente de perforación, costo independiente de consumo de explosivo, y no lo mira como proceso global de avance. Ellos quizás son Uh-huh. 4 rimados más, son más horas No, máquina, un son rimado más más era. acero. De Ya, un ajá, rimado claro. O más. sea, un consumo de acero. Claro, el tema de un poquito más de, si digamos, más en el tema de acero, ¿ya? Pero si te das cuenta cuánto se está sacando en plata de avances, ahí tiene que hacer el costo-beneficio. Y tú le demostraste en eso. Y eso, aunque no lo creas, la minería subterránea todavía sigue cerrada en ese chip. Cuidar costo independiente de perforación, voladura, carguillo de carril, no lo ve como proceso global de minado de avance. Y ahí es donde un poco que la friegan, pero por ese lado está bien. Uh-huh. Ajá, ahora lo que tú me dices, le quieres agregar un rimado, siempre uno, dos o tres rimados van a ayudarte bastante porque son caras, le estás dando mayor chance que tenga mayor cara libre. Normalmente, Claro, según pues no. el burden, lo que pasa es que desde el primer talarito que sale en tu arranque debe tener un burden, la De longitud. 25 centímetros era, pues no Así es, ajá, exacto. Y ahí si tú de quieres mejorar la 25 eficiencia de roca, salida, sí. más rimados es mucho mejor. Pero ahí le demostraste en tema de plata y de avance y le cerraste la boca. Eso es a la final es el resultado de lo que se demuestra. No en cuánto estás Uh-huh. ahorrando de acero, cuánto estás ahorrando de accesorio, de explosivo. Ahora, cuando tú tienes un Y el solo otro, arranque, dime. ya el otro tema que te quiero contar es lo siguiente, ¿no? O sea, ya, mira, si nosotros trabajamos con yumbos de ahorita, pues no, ya los yumbos, los balas de 14 pies están quedando un poco obsoletas, ¿no? Ujú, Las de 16, 18, 20 pies, pues, ¿no? claro. Y entonces, ya al tener un frente ciego, ¿no? Con una sola cara libre, ya para generar nuestra salida en el arranque. El otro es la doble prima, pero no utilizar el concepto de taladas Sí, largos, así es. ya. Y en ahí también te cuento una anécdota que yo tuve un problema hasta me botaron, ¿no? De una empresa. A ver, cuéntame. Ya era en el año 2012 en la mina de Santander, ¿no? No, 2014, 2014. Este, yo antes de eso estaba en otra mina Islay, ¿no? Ujú, Entonces teníamos terrenos así jodidos, ¿no? O sea, fracturados, rellenos de arcilla. ujú, Cuando cerca de superficie, ajá. había el terreno era jodido. Entonces vino Famesa, un técnico, y los disparos salían de 1,50 m, ¿no? Con yumbos de 14 pies. Entonces vino Famesa a hacer apoyarnos en el área técnica. Ujú. No me acuerdo del técnico, nombre, ¿no? Entonces, así ahí, pero no, rompiéndonos la cabeza, ahí, cómo solucionar eso.
Ya, pues no, entonces, digo, ¿y por qué no usamos doble prima? Digo, tenemos uno Ujú. adelante, uno centro, ¿no? Y vemos, pues, ¿no? Claro. Ya me dice, pues, hay que meterlo doble prima. Bien, metemos doble prima, todos los talados, ¿no? Ujú, Y ya, entonces, nos dio resultados. Claro, no salía al 100%, pero ujú, teníamos un 70-80% de avance, a lo que sin doble prima sacábamos un 40% de avance y fuera de eso generábamos colillas que son, o sea, se mordía el taladro por la ujú. misma roca, se mordía y supuestamente era un tiro cortado, pues no, que tú no sabes, que no cuánto ha mordido, si es un tiro cortado o no, porque no se puede ni siquiera, pues, o sea, recuperarlo porque está mordido, pues, Exacto. ¿no? Entonces, ya eliminamos eso y entonces la mesa me dice, pues sí, está bien, ya voy a hacer mi informe, todo ya, y nos autorizaron a hacer, utilizar la doble prima Ujú. y entonces yo con ese concepto ya me voy a otra mina, entonces ya, pues, no, entonces, me empiezo a cargar mi arranque con doble prima, y viene el gerente de obra y me encuentra cargándolo con doble prima al cargador. Dice, ¿y por qué cargas así? Dice, no, no, pues no, de nada, ya, ya, y me llama, pues, me dice, ¿sabes qué? Me dice, el concepto de la doble prima, me dice, ¿por qué cargas con doble prima si sabes que está prohibido? Y yo, ¿pero dónde está prohibido? No, y antes sí era prohibido, cuando en un decreto 019, creo, antes del 2008, 9, pues era prohibido, sí, porque había una prohibición, pero ahí lo eliminaron. Y yo, ¿pero dónde está prohibido? No, me sustenta técnicamente que esa doble prima trabaja. Yo le digo, pues en caso de una falla o algo, el explosivo pues no va a detonar y por la falla va a subir la energía y va a cortar, pues no, las siguientes columnas que están a su costado, pues no hay más si es el arranque, están más cerca, pues no, va a cortar y no va a cristalizar el explosivo y no va a haber sensibilidad, no va a detonar el minante al fondo y las otras columnas no van a iniciar. Y por ende, tu disparo va a salir eficiente, pues, ¿no? Ujú. Y ahí había un volador. Y el volador le dice, ¿esto es cierto? Le dice. Y el volador le dice, no, no, eso no es aplicable. Entonces le dijo, no, entonces tu concepto está mal. ¿Ya? Y me fichó y me votó. No, Y está. Los ahorita, códigos son en cerrados, la son mayoría de cerrados. minas, ajá, Ya. ahorita en la mayoría de minas, ahorita, si tú te das todas las minas, la mayoría te utilizan doble prima. La mayoría, Sí. Ajá. ya. Pero a mí me costó o sea, Tu una cabeza. botada. Sí, Sí, mira, ahí te no, explico la parte para decir que alguna vez te vas otra vez a la mina, el tema aquí es velocidad de régimen. Ya, cuando tú haces un ya, análisis de VO de una columna, ya, ya, mientras más larga es la columna explosiva, si tú lo cebas con una emulsión, un booster va a tener una potencia de inicio, siendo un buen arranque. claro, sí, sí. Entonces, ya la velocidad de régimen se llama al punto de la estabilidad del BOD de la columna. Si te das cuenta en este Mm, gráfico, ya acá hay un punto de inicio en donde, digamos, esta velocidad de régimen dice 5185. A partir de ujú. aquí se estabiliza la columna, va a 5185, 5100, 5000 y va subiendo. Pero llega un punto que de acuerdo a la Y voy a longitud, sacarte, ¿no? claro, empieza a decaer. Y peor si es A que decaer. encuentra contaminantes, si es que encuentra grietas, fracturas, talado desarmado. Entonces, hay una parte confinada como una parte desconfinada. Entonces, en ese desconfinamiento su VOD bajó. Entonces, ese VOD bajo Ujú. ya no logra iniciar al resto, una parte de más arriba a que se mantenga un VOD parejo. Entonces, es por eso Claro, porque, que bajo a cierta longitud, por ejemplo, a partir de acá ya se recomienda una segunda prima. Por ejemplo, acá en superficie, por más que le decimos, le llega altamente. Debería ir una segunda prima por aquí nada más, por el metro 4, güey. Cada 4 metros, una segunda prima, una tercera, una cuarta, dependiendo de tu longitud. Es por el tema de por eso estabilidad, de ya, velocidad régimen. ajá, mira, entonces, también, no, mira, entonces, ya en perforaciones, a partir de los
o sea, pasando los 14 pies, ya puedes usar doble prima. ¿No es Claro, así? exacto, así es, así es, Ya, así el es. otro es ¿cómo se llama? Este, mm, mira, ve, si yo inicio una columna, ¿no? También instalarla los que han trabajado, Ujú, ya. Mira, yo inicio una columna, ¿no? Pues, pues, ya, yo tengo una columna, pues, en talada se trabaja pues, con 18 metros, 20 metros, ¿ya? De ujú, bancada, pues, así ¿no? es. 22 Ajá, metros. Si yo tengo una columna de 18, 20 metros, no, yo me voy a poner pues, no, de 3 a 4 primas, ¿no es así? así Con un es. mismo número, pues, ¿no? Ujú, Ya entonces, cuando yo inicio con el pentacore, ya inicio las primas, todos van a ujú, detonar al mismo tiempo, ¿no es así? Ya yo supuestamente, esto, ya, supuestamente, supuestamente. Ajá, ya, ya. Entonces, al yo iniciar, o sea, la prima, empieza a generar puntos calientes para que empiece el explosivo, ¿no? A así detonar, es. ya. Y tengo un BOD. Ujú, De una prima a la siguiente prima, el otro también va a iniciar, ¿no es así? así También va a es. tener un BOD tanto para arriba y hacia abajo, Y hacia el abajo. explosivo. Ya. Ujú, Entonces, mi consulta es lo siguiente. Yo tengo un BOD que va a descender, ¿no? De un tablado ujú, vertical, ¿no? Va a descender y un BOD que está ascendiendo. ujú, En el punto de encuentro, ¿no? De esos dos BOD, porque se van a encontrar, ¿no es así? así Se va a es. detonar una arriba, una abajo y se va a encontrar el BOD. Ujú. La consulta es, ¿en ese punto de encuentro es la sumatoria de los dos BOD? No. Mira, el BOD es una propiedad intrínseca del explosivo. Así tú le Ya, pongas, digamos, un booster, una emulsión o C4 de inicio, siempre va a llegar a su ya. estabilidad. Ya, siempre, el mismo BOD va a ser. Ya, digamos, si uno, por ejemplo, estás iniciando con digamos, 3500, va subiendo y llega a 3200, va decayendo. Y por arriba baja a 3500, pues ya de ese Y límite donde tú. se encuentra, o sea, no, pero la potencia, o sea, el explosivo viene detonando, ¿no es así? Ujú, Boom, detonando. Donde se encuentra, donde se chocan la columna, o sea, las dos columnas detonando, en este punto, ¿qué ujú. se genera? No es un punto Eh, de mayor, no sé, concentración, es como te digo, yo tengo dos carros, ¿no? ujú, A 100 a 100 kilómetros, ¿sí o no? Y ujú. los suelto a los dos y los hago chocar. El punto de choque sería 200 porque es la sumatoria de las dos fuerzas, ¿no sé si? En el tema de En carros sí, física, pero pues, ¿no? en el tema de explosivos no, No, como te digo, no se cumple. no se cumple. Lo que tienes que analizar ahí es poder energético, poder calórico. Y a ver Ya. en ese punto qué grado de energía de cada parte de la columna En el punto explosiva de llegan a encuentro, ya, sumarse. el punto de energía, ya, eso es lo que yo, Ujú. o sea, ¿Quieres saber si voy a ayuda o no tener ayuda en la mayor fragmentación? energía, mayor carga ahí, en este punto de encuentro, Energía sí, veo de no. Energía sí. ya Sí no, vas a ya, tener. Ujú. Energía sí vas a mayor punto de encontrar. energía, o sea, Así es. allá, En eso sí vas a encontrar ya, bioenergía. El VOD no, el VOD se va a mantener un ya, va a promedio de mantenerse a los ambos dos. lados, Ajá, exacto, así es. Por poder calórico sí. Ya en eso sí te aseguro eso. Poder calórico sí va a haber un aumento ahí. Entonces en ese encuentro, como que va a salir un poco más molida tu ropa. En esa zona de en el interacción. encuentro. Así Ujú. es. Ya, eso sería, continuamos. Chévere, Roshan, bacán. Entonces, mira, gracias por esa participación de mi amigo. Estaba bien enfocado en tema superficial, pero valgan las consultas de subterránea también. Como le digo, el tema de amarre para canteras, cordón detonante, ya, cordón detonante, para fila por fila, verificar tu amarre y detonar esa con tu carne o con tu línea silenciosa. Yo utilizo, por ejemplo, también accesorios de minería subterránea para superficie, porque tú sabes que a veces cuando eres cantera, carretera, no siempre el cliente te atiende. A veces Exa y Orica no atienden a pequeño productor minero, por ejemplo. Al menos Famesa te dice 20, 30 días la atención, pero te vende. Ahora todos están en el proceso de venta. En el tema de mecanizado, es el mismo cebar, cargar en este caso con tu camión fábrica. En este caso es un carguillo vaciable. Vaciable, ¿por qué? Porque están con el tornillo y tu manga desde arriba. Ya cuando se carga vaciable, cuando los taladros no son tan húmedos, no tiene mucha presencia de agua. Pero ¿cuál es el problema del vaciable?
que al caer acá el explosivo también jala detritos de por ahí, desarma el taladro, entonces va a venir contaminándose, ya va a venir contaminándose. Cuando el taladro tiene bastante agua, acá lo voy a poner, ya no es un proceso vaciable, sino bombeable. Miren esta manguera acá. La manguera se pone hasta el final del taladro al fondo y se empieza a bombear la mezcla explosiva subiendo la manguera, enrollándola, para que el agua salga a flote. En este caso la mezcla explosiva tiene mayor densidad que el agua. Entonces el agua va a salir a flote, va a ir sacando el agua y la carga explosiva va quedando en el fondo. ¿Qué se está haciendo allí, por ejemplo, con ese tubo? Está cuidándose el cable electrónico y el tubo fanel. Ya le está poniendo una caña, pero esta caña se saca, por si acaso, conforme va echando el material de detritus, va sacando la caña, va sacando la caña, hasta que llegas con el stemming hasta el collar. Simplemente es para proteger. Proceso vaciable y proceso bombeable. Ahí está. Ese es bombeable. Vaciable. Acá está el bombeable, miren. Vas agregando explosivo de abajo hacia arriba para ir liberando el agua que está en el fondo. Las pruebas de control de calidad que se hace, densidad de mezcla explosiva, ya si es que es anfo pesado a partir, como le dije, de 64, se tiene que gasificar por los puntos calientes. Ya tiene que ver el grado de gasificación en 20 minutos, 5, 10, 15 y 20 minutos, para lograr la densidad que uno quiere. Ahí están rellenando el taladro con taco y están sacando la caña conforme va llenando el taco. 12.5 pulgadas. Aquí en este caso ya no necesitas atacar, muchachos, porque el mismo peso del detritus llega hasta tonelada, tonelada y media de presión. Entonces, se autoconfina, digamos así, simplemente por gravedad. En este caso son taladros más pequeños, se termina chawindo. Ahora, el amarre en electrónico es distinto. Tú solamente programas en el fondo ya tu secuencia, pero superficialmente amarras con cable de cobre seguir siendo una ruta. Ya no tiene nada que ver el amarre del cable de cobre en la superficie que la programación electrónica que se hace. Ya, muchachos. Bueno, creo que por el momento hasta hoy nos va a faltar tiempo de aquí para el tema de costos. La próxima clase vemos full costo, señores. El resto ya es tema de granulometría, fotometría que se hace, ya tema de análisis granulométrico, ya, y el tema del análisis que se hace cumplir con el P80, pues. Siempre se puede hacer por WiFrag, por Split Desktop, o en este caso con un Portametrics también. Ya ahora inteligencias artificiales pues, con el celular toma foto y te calcula el P80. Ya muchachos, entonces por el momento lo dejamos allí. Ya en la próxima clase continuamos con el tema de costeo. Tanto voy a tratar de sacar un costo de subterráneo como de superficie para hacer un versus allí. Ya muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.